Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encontrás? Quiera Dios que en este nuevo día esté bendiciendo tu vida, la de tu familia, tus seres queridos, todo a tu alrededor. Una vez más estamos aquí para compartir la bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios. Estas enseñanzas que tan bien nos hace al pueblo de Dios para que atesorándola en nuestros corazones podamos nosotros desenvolvernos en la vida diaria conforme Dios espera. Lo que Dios ha puesto en mi corazón no es otra cosa que brindar, como dijo Zacarías, conocimiento de salvación a su pueblo, ¿sí? Tal cual está escrito, dejando de lado mis pensamientos, mi sabiduría, mi inteligencia, mi punto de vista, ¿sí? Sino ir a la fuente, como bien enseñó el Señor Jesús, escrito está, ¿sí? A la ley y al testimonio, como decían los profetas, a la ley y al testimonio, el cual encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Hoy vamos a ver, como siempre, cuando hablamos de la Biblia y la palabra de Dios, un tema de vital importancia, el ser llenos del Espíritu Santo. Sabemos que mucho se nos ha hablado, se nos ha enseñado acerca de esta realidad, pero en la idea de Dios, en el concepto de Dios, en el propósito de Dios, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Con qué propósito Dios nos llena con su Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta el ser llenado del Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida diaria? ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos también para que nosotros nos vayamos adentrando acerca de este precioso y hermoso tema, ¿sí? Así que te invito a compartir nuevamente este video y que te suscribas al canal para ser parte de él, para que me acompañes en la predicación del Evangelio con este granito de arena, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Entonces, te pido humildemente que te suscribas al canal, le des like para ser parte del canal y ayudarme en la predicación del Evangelio. Vamos a ir entonces a el título de la predicación del día de hoy, ¿sí? El título de la predicación del día de hoy, entonces, como habíamos dicho, es ser llenos del Espíritu, ¿sí? Llenos del Espíritu. Para ello vamos a tener la lectura bíblica, ¿sí? Tomamos nuestras Biblias, compartimos la bendita y gloriosa palabra de Dios y la abrimos allí en el libro de Efesios, capítulo número 5, Efesios 5, versículo 18, leemos en el nombre de Jesús, dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, ¿sí? Antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Es algo que el Espíritu nos dice a través del apóstol Pablo, anhela y desea de que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, sea llena del Espíritu Santo, que no carezca de esta hermosa realidad, que no carezca de esto que tanto bien le hace al pueblo de Dios, al cristiano, a todos aquellos a los cuales Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu del Dios vivo, del Espíritu del Dios verdadero. Recordemos que somos llamados de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo, para que seamos colaboradores, como dice el apóstol Pablo, colaboradores de Dios, pero para tener esa posibilidad y esa capacidad de colaborar, debemos hacerla en el espíritu, no en la carne. Muchos, lamentablemente, a través de los siglos, seguramente vos has visto, han querido colaborar con Dios, pero en la carne, y eso lamentablemente no aprovecha, ¿sí? Sino que el que es colaborador de Dios debe hacerlo en el espíritu, colaborar con todo aquello que suministra Dios a través del Evangelio. Las riquezas
en glorias en Cristo que Él consiguió mediante ese sacrificio y mediante esa muerte y muerte de cruz, hace posible de que muchísimas cosas vengan a la vida de iglesia, a la vida del cristiano, para enriquecernos espiritualmente y para poder desarrollarnos y hacer aquellas cosas que Dios nos pide a través de la palabra. No es con fuerza, recuerda, dice la Escritura, no es con ejército, ¿sí? Sino que es con su Espíritu Santo. Es su Espíritu quien nos guía constantemente a hacer aquellas cosas que Dios nos ha encomendado. Sed llenos entonces del Espíritu. Vos, yo, debemos procurar ser llenos del Espíritu, porque esto es lo que Dios quiere darnos como iglesia, como pueblo de Dios. Dios nos ama y quiere darnos lo mejor de Él. Y fíjate que lo que nos quiere dar no es nada más ni nada menos que el ser llenos del Espíritu, llenos. Habla de una medida, no poco, medio, más o menos, ¿sí? Sino que a todos nos da la posibilidad de ser llenos del Espíritu. ¿Para qué? Para que el Evangelio lo vivamos en la forma y la manera que Él espera, ¿sí? Para que vos y yo comiences a desenvolverte en la vida diaria delante de Dios, ahora ya guiado por el Espíritu Santo, haciendo todas aquellas cosas que Dios nos manda a través de las Escrituras. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo, del Espíritu del Dios vivo, del Espíritu del Dios verdadero. Este es el propósito, la idea, la intención de Dios para con nuestras vidas. Ahora, la pregunta que nace es, cuando Dios nos da el Espíritu, a uno le da más, a otro le da menos, ¿cuál es la medida de Espíritu que recibimos cuando Él nos dice que seamos llenos del Espíritu? A algunas personas entonces le da más de su Espíritu, a otras le da menos. No. Fíjate lo que dice acá en el libro de Juan, capítulo número 3, versículo número 34. Al final, la última parte dice, Dios, Todopoderoso Señor, el cual no hace acepción de personas, no da el Espíritu por medida, ¿sí? No da el Espíritu por medida. Sed lleno del Espíritu, ¿sí? Y ahora encontramos esta hermosa realidad de que al momento de recibir el Espíritu, Él no lo da por medida. ¿Qué quiere decir esto? A la hermana fulana le da un ejemplo. De 0 a 100 le da un 20% del Espíritu, al hermano fulano de tal le da un 35% de Espíritu, al pastor le da 100% de Espíritu, al evangelista un 80% de Espíritu. No. La realidad, lo que Dios nos enseña a través de la palabra, es, como leíamos, Dios no da el Espíritu por medida. Él lo da en su totalidad. Todo el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Por eso que habla de ser llenos del Espíritu Santo. En medida, todos, y esto gloria a Dios, ¿no? Porque Él nos da la posibilidad de que todos tengamos la misma unción del Espíritu Santo, ¿sí? Tengamos el Espíritu Santo de la misma forma, de la misma manera, todos iguales, ¿sí? Dios, entonces, y esto sembrémoslo en nuestros corazones, no da el Espíritu por medida. Al pastor, al evangelista, al maestro, al discípulo, ¿sí? Al hermano que recién viene del mundo al Evangelio y abraza la fe del Evangelio, a todos le da la posibilidad de ser lleno del Espíritu Santo en la misma medida, en su totalidad. Y ahora vamos a ver algo glorioso, hermoso, a través de estos versículos que estamos viendo, de que una vez que somos llenos del Espíritu Santo, en uno se manifiesta en un área, el Espíritu Santo se manifiesta en otra área, ya sea en el pastor, el Espíritu Santo se manifiesta en el evangelista de otra forma, de otra manera, el Espíritu Santo se manifiesta en el maestro de otra forma, de otra manera,
Es decir, todos somos llenos del Espíritu Santo, pero la manifestación del Espíritu, como bien dice, es para el provecho del cuerpo de Cristo, para el provecho de cada uno, ¿sí? Entonces, Dios no da el Espíritu por medida, no da. Ejemplo de esto, vemos lo que pasó cuando la iglesia allí en el libro de Hechos revela cómo nació la iglesia de Cristo, esa nueva era de la iglesia que el mundo iba a ser testigo en cumplimiento de aquella escritura que dice el Salmo: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Cómo se iba a cumplir esa profecía? A través de la iglesia. La iglesia dio a conocer la voz de Dios y por todo el mundo las palabras de Dios se oyó en todos los rincones del mundo, como bien dice el apóstol Pablo. Él había llenado todo Asia del Evangelio, ¿sí? En cumplimiento en aquella profecía que Dios había dado allí en el libro de Salmos. Entonces, en Primera de Corintios, en Hechos 4:31, Dios no da el Espíritu por medida, a todos nos da de la misma forma y manera, a todos nos llena de igual manera. Ejemplo de esto, la iglesia que acababa de nacer allí en Pentecostés. Dice: cuando hubieron orado, Hechos 4:31, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Y qué sucedió? Dice, todos, no algunos, ¿sí? Porque recordemos, Dios no hace acepción de personas. Para Él todos somos iguales. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. No algunos, no solamente Pedro y los demás apóstoles, sino todos los apóstoles, los 120 que se encontraban allí en el aposento alto, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Esa es la idea, el pensamiento de Dios, la intención de Dios, el propósito de Dios, que su iglesia sea llena del Espíritu Santo. Pensemos, la iglesia donde nos estamos congregando ha sido llena del Espíritu. ¿Cómo nos damos cuenta que es llena del Espíritu? Bueno, a medida que vayamos avanzando, vamos a irnos dando cuenta cómo se manifiesta el ser lleno del Espíritu Santo en la vida de iglesia, en la vida nuestra, en la vida personal, en la vida de cristiano. Entonces, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, dice, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, algo muy importante que también Dios nos va a dejar ver es que Él espera que la iglesia, que yo, vos, todos, el cuerpo de Cristo, sepamos lo que Él nos ha concedido. Él quiere que vos, yo, la iglesia, sepa lo que Dios nos ha concedido al momento de ser lleno del Espíritu Santo. Conceder, ¿sí? Darnos. ¿Por qué nos da el Espíritu? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin te llenó a vos, a mí, a la iglesia del Espíritu Santo? Para que en qué área vayamos desarrollando, en qué área el pastor debe desarrollar el ser lleno del Espíritu Santo, el evangelista, en qué área debe desarrollar eso que ha recibido, el ser lleno del Espíritu Santo. Muchos de los que son llamados del mundo al Evangelio son llenos del Espíritu Santo, pero Dios espera de que sepamos lo que Él nos ha concedido. Y de esto habla allí en 1 Corintios capítulo número 2, versículo número 12, decía el apóstol Pablo, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Eso sí lo recibimos cuando estábamos lejos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos de la ciudadanía de Dios, ajenos de los pactos y las promesas de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que ahora en el Evangelio de Cristo,
hemos recibido, dice, el Espíritu que proviene de Dios. Y ese Espíritu lo hemos recibido en toda su extensión, en toda su manifestación, llenos del Espíritu. Él no da el Espíritu por medida, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Con qué fin? Fíjate bien, ¿con qué objetivo nos da su Espíritu Santo? Para que la iglesia, para que vos y yo sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí? Ahora bien, Dios nos da el Espíritu sin medida, a todos de la misma forma, de la misma manera, desde el pastor hasta el hermano que recién acaba de llegar al Evangelio, a todos nos da la posibilidad de ser llenos del Espíritu Santo. Una vez que recibimos el Espíritu Santo, Él espera que nosotros sepamos, nos demos cuenta lo que Dios nos ha concedido. Sabemos que la iglesia, que el cristiano es lleno del Espíritu. Ahora, ¿con qué fin? ¿Con qué objetivo? Bueno, vamos a ver a través de distintas escrituras, distintos pasajes bíblicos, que si bien todos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, llamémoslo así, muchos fueron llenos del Espíritu Santo. Unos para una obra, otros para otra obra, otros para realizar esto, otros para realizar lo otro. Todos sabían lo que Dios le había concedido. Y eso es lo beneficioso cuando sabemos lo que Él nos concedió cuando nos llenó del Espíritu. ¿Sí? Cuando nos llena del Espíritu sabemos qué nos concedió con eso que nos dio. Bueno, vamos a poder desenvolvernos y enriquecernos en esa área que Dios espera que realicemos. Entonces, leíamos allí en 1 Corintios 2:12, para que sepamos, hemos recibido entonces el Espíritu que proviene de Dios, vos, yo, la iglesia, ¿no? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios espera que esto sea a corto plazo, que nos demos cuenta y sepamos para qué hemos recibido el Espíritu, para qué fuimos llamados. ¿Sí? El llamamiento y los dones dice que son irrevocables, pero el llamamiento que Dios nos hace es con un objetivo, para colaborar en su iglesia, en este aspecto, en otro aspecto, pero Él espera que a corto plazo nos demos cuenta, como dice acá en 1 Corintios 2:12, que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que en algún momento digamos, Dios me llenó del Espíritu Santo y ahora sé que me concedió mediante su Espíritu el dedicarme a ser evangelista, me llenó del Espíritu Santo y ahora sé que ese ser lleno del Espíritu ha sido para pastorear la iglesia, me llenó del Espíritu Santo con el objetivo, ahora sé que el objetivo de ser lleno del Espíritu Santo fue para ser predicador, me llenó del Espíritu Santo, ahora sé que cuando me llenó del Espíritu es para ser maestro, como lo fue el apóstol Pablo a los gentiles, ¿sí? Entonces, saber, vos, yo, la iglesia debemos saber lo que Él nos ha concedido. En ejemplos, fíjate esto que es muy importante, en Éxodo 31:2 y el versículo número 3, dice, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Y qué hizo? Llamó a Besaleel y lo he llenado del Espíritu de Dios. Así como los 120 en Pentecostés, claro, así como los 120 en Pentecostés, porque Dios no da el Espíritu por medida como leíamos. Se lo dio en su totalidad a los apóstoles y a los 120 que estaban en el aposento alto, y también de la misma manera cuando Él llena a alguien, no le da el Espíritu por medida, sino que lo llena en su totalidad. Ahora, para que sepamos lo que Él nos ha concedido cuando nos llenó del Espíritu. ¿Me llenó del Espíritu con qué fin, con qué propósito? Bueno, acá Besaleel tenía en claro cuál era el propósito por el cual Dios lo había llenado de su Espíritu Santo.
lo que le ha concedido, lo que le concedió cuando le llenó con el Espíritu, es: lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Sí? Ahora bien, Dios a todos nos da el Espíritu. ¿Sí? Recordemos que la idea del cuerpo de Cristo es que todos somos distintos unos de otros. Uno en la cabeza, otro el ojo, otro en la nariz, otro la boca, otro las manos, otro los pies. ¿Sí? Todos somos parte los unos de los otros. Y todos en conjunto formamos el cuerpo de Cristo y todos tenemos una función que realizar en la predicación del Evangelio. Él para ello nos da de su espíritu sin medida, nos llena del espíritu. A unos con un fin, a otros con otro fin, a uno con un propósito, a otro con otro propósito. Había que hacer un tabernáculo de reunión allí en el desierto, ¿sí? Dios había llamado a Bezaleel, hijo de Uri, y dice que lo había llenado del Espíritu de Dios, ¿sí? Él sabía, Bezaleel, hijo de Uri, lo que le había sido concedido de parte de Dios, lo que Dios le concedió al momento de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se dio cuenta él de lo que Dios le había concedido? Bueno, es que ahora tenía sabiduría, inteligencia, ciencia, en todo arte, ¿sí? Habían muchísimas cosas que hacer: el candelero, la mesa de los panes de la proposición, todo el altar del holocausto, la fuente de bronce, todo el tabernáculo de reunión en sí necesitaba a alguien capacitado, y para ello Dios llamó a Bezaleel, hijo de Uri, lo llenó del Espíritu, y fíjate en el área por el cual lo llenó, para que hiciera la obra del tabernáculo, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para que el tabernáculo de reunión llegara a ser una realidad. No fue él solo, sino que también a Oliab también lo capacitó, le dio de su Espíritu Santo para poder, junto con Bezaleel y muchos más también, al cual Dios puso en su corazón la capacidad y el poder hacer toda la obra del tabernáculo, la cual no era poca, sino que era bastante. Había un arduo trabajo que realizar, y Dios los llena del Espíritu Santo a Bezaleel, hijo de Uri, y ahora Bezaleel sabe lo que Dios le ha concedido. Le dio sabiduría, inteligencia, ciencia, en todo arte. Ahora él tenía esa capacidad que antes no tenía para hacer la obra del tabernáculo de reunión. Otro ejemplo, bueno, Jesús, como vamos a ver aquí en Lucas 4:1, lleno del Espíritu Santo, porque él no hace, volvemos a lo mismo, Dios no hace acepción de personas, no le dio al Señor Jesús más que a los apóstoles o más que a cada uno de los que abrazan la fe del Evangelio, sino que a todos nos da la misma medida: el ser lleno del Espíritu Santo, a unos en un área, a otros en otra área. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde fue bautizado, recordad, por Juan el Bautista, donde desciende el Espíritu en forma de paloma, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Volvemos a recalcar, Dios no hace excepción de personas. El Señor Jesús dijo que debíamos seguir sus pisadas. Él dejó sus pisadas para que nosotros andemos en ellas, hagamos lo que Él hizo, pero correríamos nosotros con desventaja si queremos vivir esa vida que Él vivió, si tenemos menos porción del Espíritu. Por ello, para que nosotros entendamos, todas las cosas que Jesús nos pide que hagamos como Él las hizo, ser imitadores de Dios, como dice el apóstol Pablo, así como yo de Cristo, como decía él,
para poder imitarlo, para hacer lo mismo, vivir en santidad, en obediencia, en consagración, obediente a la palabra de Dios, todos fuimos capacitados de la misma manera. Tanto el Señor Jesús, como los 120 allí en Pentecostés, como Besaleel, vos y yo, fuimos llenos del Espíritu Santo. Él no da el Espíritu por medida. A todos nos da la misma porción de su Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora vamos a ver en cuanto a Jesús, él tenía que hacer una obra extraordinaria, obrar nada más ni nada menos que la salvación para la humanidad, para que el hombre ahora, con la fe en su sangre, la fe en ese sacrificio, tenga la posibilidad de tener Dios y esperanza en el corazón. Tenía que luchar contra el mundo, la carne, el diablo, contra la muerte, ¿sí? Es decir, tenía que realizar una gran obra, ¿sí? Recordad que él dijo, mi padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. Él trabajó constantemente, incansablemente, no con las fuerzas propias de él, sino con las que da el Espíritu. Por eso que tenía el Espíritu Santo, había recibido el Espíritu Santo, igual que todos nosotros. Entonces, leíamos Jesús lleno del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu. Así como los 120, así como los apóstoles, así como Besaleel, hijo de Uri, así como vos, yo, así como la iglesia de estos días. Pero en cuanto a Jesús, por la gran obra que tenía que hacer, el Espíritu Santo se manifestó en muchas áreas, en 7 áreas fundamentales. Como dice aquí Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí, es decir, de la descendencia de Isaí, de la genealogía de Isaí, venía nuestro Señor Jesús naciendo conforme las Escrituras. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate, dice, y reposará sobre él, sobre nuestro Señor, ¿sí? Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, Espíritu de Jehová. Jehová, la palabra Jehová habla de el Señor, ¿sí? Él era el Señor. Los discípulos, Señor, le decían, le reconocían Señor, y él tenía señorío sobre todas las cosas, aún sobre el viento, el mar, ¿sí? La creación. Le obedecía, porque él era Señor, estaba en santidad y en obediencia delante de Dios. Cuando Dios lo llena allí en el Jordán del Espíritu Santo, le da la posibilidad de manifestarse, el ser lleno del Espíritu Santo. Él sabía lo que Dios le había concedido cuando lo llenó del Espíritu. Sabía que ahora era Señor, ¿sí? Le dio la posibilidad también de que se manifestara el Espíritu Santo en sabiduría. Y eso relata todos los evangelios, la sabiduría con la cual los fariseos y los saduceos no podían resistir con las palabras que él les hablaba. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. La inteligencia de nuestro Señor Jesucristo quedó manifestada en todos los evangelios, ¿sí? Tenía una inteligencia extraordinaria. Espíritu de consejo, ¿sí? ¿Cuántas veces aconsejó a los apóstoles, nos dio consejos allí en el Sermón del Monte? ¿Sí? Espíritu de consejo, es decir, el Espíritu Santo se manifestó en él en muchas áreas de la vida, en sabiduría, en inteligencia, en la posibilidad de dar consejos, de ahí que es el admirable consejero, Padre eterno, príncipe de paz, y de poder, ¿sí? En él había poder para resucitar muertos, para sanar enfermos, para hacer prodigios, milagros, maravillas, ¿sí? El Espíritu Santo, cuando fue él lleno del Espíritu, él sabía lo que Dios le había concedido. Y entre esas cosas que le concedió fue un espíritu de poder. No lo hacía él, sino que lo hacía por el poder que había recibido del Espíritu Santo. Espíritu de conocimiento. ¿Cuántas veces la Biblia nos dice en los Evangelios? Él conocía lo que había en el corazón de los hombres. Él conocía cada situación a su alrededor. Todo lo que sucedía, él lo conocía. No había nadie que le dijera qué era lo que estaba sucediendo. Y espíritu de temor de Jehová.
Estos 7 espíritus se manifestaron cuando el Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo allí en el Jordán. Temor de Jehová. Él era temeroso, dice, con temor reverente, habla la Biblia, se relacionó con Dios con un temor reverente, tuvo temor reverente delante de la presencia de su Padre. Entonces, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba profetizado que cuando venía Jesús iba a ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Le fue dado el Espíritu sin medida al Señor Jesús, pero en él se manifestó de una forma más amplia, un espectro mucho más amplio. A Bezaleel, hijo de Uri, recordar que era inteligencia, sabiduría, en todo arte, porque tenía que realizar la obra del tabernáculo. En cambio, la obra de nuestro Señor Jesucristo era obrar la salvación de la humanidad. Para ello debía ser capacitado, recibir de parte de Dios todo lo necesario para que esa obra llegara a ser una realidad. Reposará sobre el Espíritu de Jehová, él era el Señor, los discípulos le llamaban el Señor, él era el Señor de la creación, siempre lo fue, por eso que le obedecían los vientos, el mar, cuando se embravecía, lo hacía callar, que se reposara, le obedecían los demonios, ¿sí? ¿Cuántas veces los demonios le llamaban Señor? Y así, espíritu de sabiduría, él tenía la sabiduría sin medida, sabía todas las cosas que pasaban a su alrededor. Espíritu de inteligencia, de la misma manera, la inteligencia se dejó ver en los evangelios, en cada obra que él realizaba, en cada forma de proceder que él tenía. De poder, espíritu de poder, es decir, cuando fue lleno del Espíritu Santo, lo que le concedió fue un poder también, y él sabía lo que Dios le había concedido, el poder de echar fuera demonios, el poder redarguir a los fariseos, a los saduceos, el poder realizar milagros, prodigios, maravillas, ¿sí? Porque el Espíritu Santo estaba en él. Espíritu de conocimiento, conocía lo que había en el corazón del hombre, conocía todo lo que pasaba, como decimos, a su alrededor. No había nada que lo tomara por sorpresa, y de temor de Jehová. Él nos enseñó cómo debemos temer a Dios. Él anduvo con temor reverente delante de la presencia de nuestro Dios. Ahora bien, vamos a ver, ya para ir finalizando, en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo nos fortalece a la iglesia, te fortalece a vos, a mí, al cristiano, con su Espíritu Santo. ¿Cómo es posible esta fortaleza en nuestro hombre interior? Por su Espíritu, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Luchando ya no según nuestra propia fuerza, sino la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, decía el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor Jesús pudo hacer la obra que Dios le había encomendado, de obrar la salvación para la humanidad. Previo fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestó en muchas áreas de la vida para que esa obra llegara a ser una realidad. Dios tenía la intención de hacer un tabernáculo de reunión, llenó del Espíritu Santo a Bezaleel en áreas, sabiduría, inteligencia, conocimiento, en todo arte, para poder hacer todas aquellas cosas que había en el tabernáculo de reunión. ¿Sí? Todo lo puedo entonces en Cristo que me fortalece. Vos, yo, la iglesia, podemos hacer todo aquello que Dios nos ha encomendado. Por sobre todas las cosas, lo que Él nos encomendó es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? Esta predicación del Evangelio no debemos hacerlo con nuestra propia sabiduría, inteligencia, conocimiento, sino previamente recibir el Espíritu Santo sin medida, ser lleno del Espíritu Santo, y a unos nos va a capacitar en un área, a otros en otra área, para que todos juntos, el cuerpo de Cristo, pueda hacer la obra del ministerio a la cual hemos sido llamados. Muy bien, te agradezco por haber llegado hasta este momento. Hemos compartido una vez más
la bendita y gloriosa palabra de Dios. Para ello, estamos muy agradecidos con nuestro Dios por darnos este privilegio de poder oír palabra de Dios, oír aquel que amonesta desde los cielos y ver lo que dice la divina respuesta en cuanto a muchas preguntas que hay en nuestra vida diaria. Acordate entonces a suscribirte para apoyar al canal y darle like, así juntos seguimos aportando con este granito de arena para la predicación del Evangelio. Bueno, nos vemos hasta una nueva oportunidad en donde podemos compartir la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.